Buenas noches. Voy a compartir la pantalla para presentar la diapositiva. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo José Romero Olivera, soy sociólogo, magíster en estudios urbanos regionales, doctorante en ciencias del mar y docente de la Universidad del Atlántico. Acá encuentra mi correo electrónico para mayor información y detalle de la presentación que les voy a compartir a continuación, titulada Determinantes de la metropolización en zonas costeras del corredor Barranquilla-Cartagena, las superposiciones y tensiones en el ordenamiento territorial en los bienes de uso público. La agenda de la presentación está organizada con introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusión. La introducción vamos a ir de manera muy general a referenciar un poco el papel que juega el Caribe colombiano en esta dimensión socioterritorial y espacial que vamos a trabajar en el contexto de la diversidad culturales, diversidades socioculturales, históricas, tradiciones, las riquezas naturales y cercanía a los mercados globales en contextos tropicales, y esas facilidades de la vocación portuaria, comercial, turística que presenta el territorio. Hemos encontrado una ausencia de análisis territorial, que es el marcado crecimiento urbano que se viene dando en esa línea de costa y los cambios en la tendencia del suelo y las superposiciones en los jurídicos. La multidireccionalidad de las preferencias, entendidas estas como un campo y un espacio en donde se encuentra influenciado el capital inmobiliario, los procesos de financiarización y la expansión urbana en general. Las dos ciudades siempre tienen una cercanía muy particular. Esta es una cartografía de la contaminación por brillo o luminiscencia nocturna que generan las dos ciudades, mayor intensidad entre morado y rojo correspondiente a las dos ciudades, y cómo esa intensidad lumínica es un indicador de procesos de urbanización y metropolización en estas zonas. El Caribe colombiano, en su particularidad de las regiones naturales, vamos a enfocarnos en el análisis de ese espacio ecológico del delta del Magdalena, donde están las dos ciudades influenciadas en ese escenario. Los municipios que comprende el área de estudio, que comprenden 11 municipios entre el departamento del Atlántico y el departamento de Bolívar, y que donde se registra una incidencia y una cercanía con estos procesos de desarrollo metropolitano. El objetivo general de este proyecto fue en el marco de una investigación de maestría, en donde hoy vamos a hablar simplemente del objetivo de describir esa transformación del paisaje costero y los aspectos jurídicos administrativos que son determinantes en la expansión urbana de esas zonas costeras. En realidad lo que se logró analizar fue cómo esos procesos de metropolización en zonas costeras se dan a partir de los procesos de la producción del espacio. Y aquí entra este concepto, particularmente desde sus métodos, a relacionarse con la dialéctica socioespacial, con lo que se conoce como el método regresivo progresivo, digamos, basado principalmente de la relación teórica y práctica, y que pone en función el análisis territorial descriptivo, en donde se utilizan fuentes cartográficas e insumos técnicos que permitan contrastar esas bases teóricas con la realidad observada o práctica que se va a determinar. La base fundamental está en la producción del espacio, un concepto de Henri Lefebvre, que a finales de los años 70 logró analizar cómo esa dialéctica socioespacial tiene una relación conceptual e ideológica frente a las nuevas transformaciones del capitalismo en la posguerra. Este autor y digamos toda la corriente digamos de pensamiento que gira en torno al problema de la producción del espacio enfocó su atención en la transformación de lo rural a lo urbano, y esa particularidad y esa tendencia permitió relacionar mucho la técnica regresiva progresiva en la relación de la teoría praxis impulsada por Marx. Esa técnica implica revisar los procesos históricos y las formas de transformación de los espacios a partir de una teorización que diera forma
a lo que estaba sucediendo. Y es aquí donde aparece la especialización en los modos de producción como unos escenarios muy particulares, en este caso, la forma de producción que es la urbanización, como una tendencia a imponerse en estos procesos. Particularmente la urbanización cuando sale de los procesos urbanos, cuando sale de las ciudades, o la urbanización que conocemos como urbanización clásica, y empieza a incorporarse a estos escenarios donde hay una marcada funcionalidad rural o ambiental, y es donde viene este concepto que podemos llamar de la explosión de la ciudad, o el hinterland, o interdependencias, o áreas de influencia que rodean esos modelos de desarrollo urbano, y que a diferencia, por ejemplo, de este modelo que vamos a revisar, es un modelo que va a organizarse de manera dispersa por un eje lineal o una vía que intercomunica estas dos metrópolis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los resultados del análisis que vamos a presentar aquí? Hay una estancia de administración del Estado en las zonas costeras en donde se privilegian mucho las formas de planeación, de vigilancia y control, las políticas nacionales, la investigación, asesoría e incidencia, y algunas formas de ejecución de esas políticas o de esas estancias administrativas del Estado. Digamos, están presentes algunos sesgos y patrones propios del modelo de ordenamiento y de la planificación territorial en Colombia, que es, digamos, la experiencia que vengo a compartirles aquí en este cuento. ¿Qué está pasando, por ejemplo, a nivel de las políticas nacionales? Hay una incidencia a partir de los procesos de modernización del Estado, que desde la constitución política han venido, digamos, creando algunos procesos de transformaciones en diferentes instancias para acompañar esas políticas nacionales, por ejemplo, referidas a las zonas costeras, y crear unos mecanismos de participación y de gobernanza articulados. De todos estos entes, digamos, a nivel de la administración y de ese proceso que conocemos como la estancia de administración del Estado, logran organizarse y articularse para generar estas dinámicas de construcción, sobre todo de las políticas públicas, también de las formas de planeación, y las formas de planeación de articulación a nivel nacional al nivel local. Entonces, el papel que juega, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, los entes territoriales como municipios, departamentos, las corporaciones autónomas regionales y otros entes administrativos que permiten regular esos procesos de planificación. Y es aquí donde en este proceso de planificación encontramos algunas superposiciones. Y estas superposiciones implican una revisión a las formas en las cuales se viene también trabajando ese proceso de comprensión del territorio desde cada uno de los contextos. Y aquí es donde la ejecución de esos programas viene siendo revisada y analizada, porque esos entes territoriales, las corporaciones autónomas regionales y algunas entidades vienen haciendo procesos de intermediación en estos espacios de diferentes formas. Y aquí es donde es importante tener en cuenta los procesos de investigación, asesoría e incidencia, como por ejemplo lo que vienen haciendo las universidades y algunas instituciones que de alguna u otra manera suman dentro de sus programas, sus proyectos, elementos que pueden incidir en ese proceso de reordenamiento o de transformación de esa idea de la zona costera solamente como un espacio para el disfrute, ya sea el turismo, el ocio, la recreación, y donde se vienen incorporando otros patrones, como por ejemplo la revisión de esos espacios ecológicos, el tema de lo predial, el tema de los modelos de desarrollo, del mismo ordenamiento territorial, la transformación, por ejemplo, que tiene que ver el desarrollo de infraestructuras viales, de infraestructuras de comunicación y demás, que permiten hacer una lectura más allá, y que a través de estos procesos de investigación, asesoría e incidencia tienen mucha trascendencia con el desarrollo de este proceso. También los procesos de vigilancia y control, como el papel que juegan las procuradurías, las contralorías, y así también los entes territoriales en ese proceso. Y aquí los elementos jurídicos administrativos son claves de explicarlo de esta manera, en donde los sectores económicos, los sectores sociales, los sectores académicos y científicos, y los sectores comunitarios y grupos étnicos
permiten ver una incidencia de cómo estos actores civiles, dentro de este contexto de análisis entre el corredor Barranquilla y Cartagena por el eje vial, la vía al mar que conocemos como Ruta 90A, permiten tener una multiplicidad de actores y unas tensiones que pueden generar unos problemas, pero también puede ser un proceso en el cual se pueden generar unos aprendizajes y unos modelos de ordenamiento y gobernanza muy significativos. Pero todo es ponernos de acuerdo porque el problema y la complejidad del territorio amerita entrar en discusiones, por ejemplo, con todo el sistema normativo. Y miren aquí, desde el 91 hasta el 2013 y hasta el presente, hay muchos más modelos normativos. Estos son los modelos normativos más jerárquicos dentro del proceso, las incidencias que hay dentro del punto de vista de la integración, del determinante ambiental, del vinculante y del reglamentario que juegan dentro de ese sistema, y también aquí cómo se puede hacer una lectura general de este proceso de transformación de este espacio. Aquí, por ejemplo, en color naranja encontramos los centros poblados, poblaciones dispersas y organizadas en algunos casos, en actividades pesqueras, en actividades relacionadas con las zonas de productividad, con las zonas costeras y también productividad agropecuaria. Zonas de explotación, ya sea minera o ya sea, digamos, incluso de productos acuícolas, pero han surgido espacios intersticiales. Estos espacios intersticiales corresponden al desarrollo de las nuevas tendencias, procesos urbanos que se imponen por las cercanías y la reducción de los tiempos de desplazamiento del corredor vial en doble calzada. Y esto está teniendo una tendencia muy significativa a la incorporación de espacios de servicios en esta zona, sobre todo en las zonas moradas que corresponden al espacio metropolitano. Pero hay una lectura que se hace más allá, que es la lectura relacionada con el paisaje costero, que corresponde a los espacios verdes o a los polígonos verdes, en donde corresponde la incidencia de unos espacios con una particularidad fundamental. La incidencia, por ejemplo, que tienen lagunas costeras, zonas de manglar, son cerros o lomeríos que tienen una condición estructural, son playas, y algunas son playas rocosas o acantilados, o playas, digamos, con un fuerte oleaje, y que ameritan una revisión y análisis de lo que está pasando a nivel de huellas ecológicas o a nivel, digamos, de los servicios ecosistémicos que pueden prestar estos escenarios al momento de generar una integración en los procesos de planificación. Ya para concluir, hay unos elementos y características difusas en esa zona costera del corredor Barranquilla-Cartagena. Hay unos elementos que se superponen en las funciones de actores y hay una superposición de la función y la administración. Y también hay unas tensiones en las zonas costeras sobre el carácter de los bienes de uso público, como lo consagra la Constitución, de todas las zonas costeras corresponden a uso del Estado. Y aquí es donde encontramos una característica de la población, donde hay un incremento particular que entre el 2005 y 2015 del 6.7%. Pero aquí hay un infograma o un sociograma en donde se resume todo lo que está pasando en este componente. Primero hay una producción del espacio relacionada con las apuestas del capitalismo a las soluciones espaciales. Hay una expansión urbana en los paisajes costeros, en donde se ve reflejado esos procesos, por ejemplo, de transformación de la infraestructura vial a partir de la Ruta 90 o la vía al mar, como se conoce, entre Barranquilla y Cartagena, que eso nos convierte en un corredor estratégico. A la vez también un proceso de metropolización, que son las incorporaciones de esos procesos urbanos a esa dinámica, y lo que viene surgiendo, que es un nuevo tejido metropolitano a escala de región intermedia, donde hay un valor que viene teniendo fuerza, que es la producción inmobiliaria, y los agentes, campos de producción relacionados con ella. Entonces es importante tener en cuenta estos dos aspectos a modo de conclusión, que nos están dando como resultado una ocupación territorial concentrada y expansiones metropolitanas, y donde hay una práctica, un desarrollo inmobiliario que se da de manera fragmentada. Esto es un poco la bibliografía. Para mayor información pueden escribirme a mi correo electrónico. Muchas gracias y les deseo éxitos totales.